Y ya estamos de vuelta con Es Noticia, porque a tan solo 4 días de la cuenta pública del primer año del gobierno de Michelle Bachelet, en su segundo periodo, eso sí, las expectativas sobre los temas que tratará en su discurso ante el Congreso incrementan con el pasar de las horas. ¿Anunciará los mecanismos para el inicio del proceso constituyente? ¿Cuántas promesas fueron cumplidas? De este y otros temas queremos hablar con el diputado del PPD y presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos los televidentes de CNN Chile. Diputado, partamos por lo que tiene relación con su partido principalmente, el PPD. Asumió Jorge Insunza en la SECPRES, ahora ministro, pero quedó este cupo. Y hay varios que están o quieren postular a ese lugar. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, yo he sido informado por la directiva del partido, por la democracia. Actualmente yo me desempeño como presidente de la Cámara, estoy concentrado en esas labores, pero lo que se decidió después de consultar con el ex ministro Rodrigo Peñailillo, si estaba en disposición de participar en una primaria para poder asumir este cupo parlamentario que está vacante, lo que se hizo fue entregar al PPD de la cuarta región. ¿Ustedes esperaban que el ministro Peñailillo asumiera ese rol? Mire, cuando la mesa del partido hizo esa oferta, podía recibir una respuesta positiva o negativa. En este caso, él no solo dijo que no, sino que recomendó hacer una elección primaria local en ese distrito, cosa que va a ocurrir en algunas semanas más para elegir al sucesor de Jorge Insunza en la Cámara de Diputados. Ahora, respecto a la forma de elección, ¿hay que hacer cambio en torno a eso? Sí, absolutamente. ¿Qué cosa de eso sí le contesto con claridad, porque corresponde a la Cámara de Diputados proponer una elección complementaria, como existía antes en Chile, antes del 73. Es decir, si queda más de la mitad del periodo de cualquier autoridad y por alguna razón deja su cargo, porque fallece, porque lo nombran ministro, por cualquier otra razón, que se llame una elección, el servicio electoral, complementaria para nominar de manera democrática ese cupo. No existía, ¿y sabe por qué? Porque hasta ahora hemos vivido con binominal. Claro. Entonces, la minoría permanente, excepto en una elección presidencial, que es la derecha en Chile, ahí están las cifras, sacaba las cuentas que si alguno de ellos, senador o diputado, dejaba su cargo y había una elección complementaria para elegir a uno, íbamos a ganar los de la centroizquierda, los de la nueva mayoría hoy. Y por lo tanto me parece que fue un cálculo bien mezquino. Si queda menos de la mitad del tiempo puede haber otra fórmula, porque ya se está cerca de la elección definitiva. Pero todo lo que sea transparencia, democracia y participación para elegir a los representantes en Chile me parece que debe ser la fórmula que nosotros tenemos que asumir. Y en eso, en materia de transparencia, parece que nos quedamos un poco atrás. Hay que avanzar en eso, ¿no? Es que yo creo que es la prioridad. Transparencia y probidad pasan a estar en el centro de la agenda política permanentemente. Por eso que yo creo que este 21 de mayo, no solo porque esta es el anuncio presidencial, el mensaje presidencial de este jueves, desde el punto de vista legislativo, el más importante de las últimas décadas, por la relevancia, la profundidad, lo relevante, importante que son las reformas que la presidenta va a confirmar y va a dar detalle, sino también los cambios de fondo que requieren nuestras instituciones desde el punto de vista democrático, de transparencia y de probidad, sanciones para aquellos que incumplen la ley, debe estar en el centro de nuestro quehacer y de nuestras prioridades durante este año por razones bastante obvias. Diputado, respecto al ahora ministro Jorge Insunza, hay varias dudas en el ambiente político en torno al rol que va a cumplir en la tramitación de algunos proyectos políticos, proyectos, digamos, de ley, en torno a que tiene pocas redes políticas al interior. Eso es algo que se ha estado comentando. ¿Qué le parece a usted? ¿Es así o no? No, yo discrepo de esa afirmación, y si alguno lo ha dicho, algún dirigente, me parece que desconoce la trayectoria tanto del hoy ministro secretario general de la presidencia, Jorge Insunza, como del ministro Burgos, Jorge Burgos de Interior, y Marcelo Díaz de la Secretaría General de Gobierno. Pero eso lo ellos fueron... Mire, yo lamento las declaraciones del senador Arboe. Los 13 ministros probablemente tienen igual o mayor redes que las que tiene él. Por lo tanto, yo creo que hay una decisión muy importante de la presidenta Bachelet de
que la trayectoria de estos 3 ministros políticos, junto a otros que son sectoriales, o fueron hasta hace pocos días, como Jorge Insunza, diputado, o hasta la legislatura anterior, como son el caso de los otros 2, Marcelo Díaz y Jorge Burgo. La capacidad que tenemos de ponernos de acuerdo rápidamente, porque hemos trabajado durante tantos años con ellos y los conocemos, sabemos de su fortaleza, de su conocimiento, de su experiencia. Yo estoy muy optimista y muy contento por este cambio de gabinete y porque conozco muy bien, punto de vista profesional, político, humano, al ministro Jorge Insunza. Yo me atrevo a decir que es una excelente decisión de la presidenta Bachelet, no solo en la perspectiva del Parlamento, de la Cámara de Diputados, sino de la necesidad de profundizar el ritmo de las reformas por la vía de los acuerdos, de la discusión prelegislativa. Aquí estamos hablando de gratuidad en la educación, el proceso constituyente, la reforma laboral, el proceso legislativo más profundo para hacer realidad el programa de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, yo quiero decirle que estoy completamente en contra de esas afirmaciones, más aún viniendo de un senador que pertenece a nuestra misma colectividad. Ahora dicen que le puede jugar en contra a Jorge Insunza en su rol pasado como lobista. ¿Cómo lo ve usted? Hay varias críticas en torno a eso. Él ha sido bien claro respecto de esa afirmación. Él fue gerente, es decir, con un contrato permanente, con actividades realizadas, para que las separemos de todo lo que hemos conocido de boletas que son cuestionables. En el área de, entiendo, por lo que he leído, por lo que él ha comentado, de no vinculación directa con las empresas, sino todos los análisis estadísticos, de encuestas, de imagen, de comunicación, que está muy lejos de lo que conocemos como la actividad del lobby. Y por lo tanto, si él en algún momento de su vida realizó esta actividad que tiene que ver con su vocación, con sus habilidades, no creo que haya ningún problema para que hoy haya sido diputado, electo por la gente, y se desempeñe en un cargo que es vital, que tiene que ver con la vinculación de la legislación, punto de vista de lo que propone el Ejecutivo, y cómo finalmente, después de toda la tramitación en el Parlamento, salen y son definitivamente las leyes que vamos a discutir. Diputado, en torno a la reelección, ¿cómo lo está viendo este tema, la reelección? ¿Qué quieren que sea retroactivo? Yo creo que este es un debate que vale la pena, porque cuando se plantea el límite a la reelección indefinida de las autoridades electas, y cuando vamos a lo concreto y vemos que el Senado aprueba un proceso que comienza en la práctica a ser efectivo el 2026, la gente dice, bueno, a nosotros nos gustaría que fuera antes, muchos lo dicen. Ahora, hay que tomar en cuenta que en promedio, y hablo por la Cámara de Diputados de Chile, un 40% de los diputados se renueva. Esa ha sido, que es una tasa sobre el promedio latinoamericano. Por lo tanto, no pudiésemos nosotros decir que tenemos permanentemente autoridades que se eternizan en el poder. Tenemos un promedio de recambio superior al promedio latinoamericano. Eso es objetivo, es real. Pero efectivamente tiene sentido que nosotros pudiéramos encontrar una solución a que el proceso que pone fin a la reelección indefinida tuviera una posibilidad de regir antes que el año 2026. Esto forma parte del debate legislativo, del debate en la sociedad, que es legítimo, y esperamos tener la mejor solución posible. Diputado, pero ustedes se reunieron con el senador Patricio Walker también, con la presidenta, sí, proponiendo, digamos, que esto fuera retroactivo, pero parece que no hay mucho apoyo político para lograr esto. En realidad no se lo propusimos a la presidenta Bachelet, discutimos varios proyectos de probidad y transparencia, las 18 proyectos de ley que están vinculados a este tema, cómo nos vamos a poner de acuerdo para tramitarlos de manera efectiva y participativa. Y eso fue unas preguntas que nos hicieron, colegas suyos a la salida de la reunión con la presidenta, y tanto el senador Patricio Walker, presidente del Senado, como yo dimos a conocer una opinión personal que creemos interpreta a parte importante de los parlamentarios y también de la gente. Reitero, esto tiene que discutirse, me parece un valor el que ya se asuma de que va a haber límite a la reelección indefinida. Aquí hay que hacer una combinación entre la voluntad popular, que elige a la persona que quiera, con
largos periodos de tiempo donde son los mismos los que se reeligen. Ahí hay que ser respetuoso de la voluntad ciudadana, pero reitero, esto tiene que ver con el debate que vamos a asumir en los próximos días y yo espero que encontremos la mejor solución a este y otros temas que son novedad en el ambiente político para, reitero, ir a fondo en los temas de probidad y transparencia, que es lo que la gente está exigiendo. Diputado, ¿y usted como parlamentario, si esto llegase a ser retroactivo, estaría dispuesto a no poder ser reelecto en su cargo? Mire, me lo pregunta personalmente. Sí, claro. Yo estoy muy contento siendo diputado hasta ahora de la quinta región, particularmente de la quinta región interior, de las provincias de San Felipe y de los Andes. Me he dedicado a la Comisión de Salud, soy médico, y siento que si hay un límite ahora, y ya no puedo dejar de ser, podría ser senador o no, o dedicarme a mis temas, a los que yo siento que es mi vocación, por los que me he formado toda mi vida, aquí y fuera del país, en cualquier otro lugar. Diputado, pero si usted llegase a ser senador, no se renuevan las caras, que es lo que se está buscando, básicamente. Sí, pero por eso es que yo le planteo esta necesidad de combinar los límites a la reelección con la voluntad popular. En México, durante muchas décadas, desde el inicio de la Revolución Mexicana, nadie se podría reelegir, ni el presidente, nadie, más de una vez. Y hoy han hecho una evaluación, después de décadas de este funcionamiento, y vienen de vuelta. Ahora, claro, hay posibilidad de algunas reelecciones. Convengamos que el PRI gobernó casi 50 años en México. Sí, para mí no me gusta hacer juicios de otros países, no corresponde, no es un buen ejemplo. Siempre la democracia se valora cuando hay intercambio entre las distintas posiciones, gobierno y oposición, en la administración del poder, en la conformación de mayoría. Pero en este caso para mí no es dramático, y yo creo que para la mayoría de los parlamentarios. Aquí ha habido un problema producto de los escándalos de corrupción que hemos conocido desde principio de año, y yo quiero ser muy claro, yo lo digo porque lo conozco, la mayoría de los diputados, la mayoría, son personas comprometidas, trabajadoras, con buenas intenciones, y eso significa que han hecho bien su trabajo. Este problema de las instituciones no solo chileno, es un problema latinoamericano y global. Esto no puede significar una excusa. Tenemos que resolver nuestros problemas, que son graves, pero hay que hacerlo con criterio. No significa que para cambiar el agua de la bañera del bebé que está sucia, terminemos botando el bebé junto al agua afuera de la casa y vamos a tener que lamentar posteriormente situaciones institucionales más graves que la que estamos viviendo. Yo creo que vamos a salir adelante respecto de la necesidad, con limitación a la reelección, con transparencia, con probidad, con sanciones a aquellos que hagan trampa en las elecciones utilizando fondos privados de empresas, volver a represtigiar las instituciones fundamentales de la democracia, que es vital para el futuro de Chile. Diputado, se ha anunciado una nueva constitución. El mecanismo parece que es lo complejo. ¿Qué mecanismo le gusta a usted? Mire, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado la presidenta desde que se discutió esto en el programa. El proceso constituyente tiene que tener tres características. Tiene que ser democrático, profundamente democrático, participativo. Esto no es cualquier ley que vamos a tramitar en las dos cámaras del Congreso, e institucional. Y yo confío en el criterio de la presidenta Bachelet, porque ella esto lo viene pensando hace mucho tiempo, hace muchos años. Es probablemente, si miramos en perspectiva, junto a la reforma laboral y la gratuidad de la educación y las profundas reformas educacionales, el legado más importante que va a persistir en Chile después de este gobierno de la presidenta Bachelet, una constitución nacida en democracia. Si tiene estas tres componentes, democrático, participativo e institucional, sea una asamblea constituyente o no, yo estoy satisfecho. Puede ser, yo no lo sé, que este jueves 21 de mayo en el mensaje presidencial la presidenta dé más detalles respecto de este proceso. Ya nos dijo que en septiembre de este año comienza la participación ciudadana para que finalmente Chile tenga, no solo porque debe ser en democracia, porque desde el año 80 hasta ahora ha pasado tanto tiempo, ha cambiado tanto el mundo, hemos cambiado tanto nosotros, que los derechos que consideramos exigibles deben estar claramente establecidos en una carta fundamental que es la Constitución de la República. Claro, los derechos de la tercera generación que se llaman, derechos sociales. Exactamente, derechos sociales. ¿Le conviene a usted la Asamblea Constituyente? Mire, yo no tengo drama. Hay algunos que plantean que esto podría generar un tema de problemas institucional. Yo creo que a lo menos un plebiscito que convoque a toda la ciudadanía a participar respecto de nuestra opinión de los derechos sociales,
los derechos de tercera generación, la realidad que existe en nuestro país respecto del medio ambiente, del derecho a propiedad, del derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Todos esos temas me parece que por la importancia que tienen para que tengamos una carta magna en que estemos de acuerdo en las próximas par de generaciones, creo yo, requiere a lo menos un plebiscito en que participen los chilenos y chilenas. Diputado, de ser Asamblea Constituyente, ¿qué rol debería ejercer el Parlamento en esta materia? Porque la ciudadanía, ¿no? Hay una posibilidad, algunos lo han planteado, que la próxima elección parlamentaria, que es de diciembre del año 2017, junto a la presidencial, tenga características constituyentes. Otros dicen no, tengamos una asamblea constituyente antes. Otros dicen no, generemos un proceso muy participativo y finalmente sea una comisión bicameral de senadores y diputados lo que aprueba finalmente la Constitución, complementada con un plebiscito. Cualquiera de estas fórmulas tiene implicancias finales respecto del producto. A mí me interesa más el producto final que sea una constitución validada en democracia, porque los distintos procesos pueden ser legítimos para generar esa nueva constitución. ¿Es complejo el rol que podría ejercer el Parlamento con toda esta crisis institucional en torno a una asamblea constituyente? ¿O en torno a un proceso constitucional? Mire, yo no creo que sea un tema de conflicto. Aquí hay sólidos y muy comprometidos defensores de la asamblea constituyente, como hay muy sólidos defensores de que sea un proceso clásico institucional en el Parlamento. Reitero, yo confío en que la presidenta Bachelet va a saber combinar estas tres características consustanciales al proceso y que finalmente va a ser un avance muy importante para la vida cotidiana de los chilenos, el que ya iniciamos un proceso que va a culminar en una nueva constitución nacida en democracia para Chile. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y conversar sobre todos estos temas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy bien, ahí conversamos con el diputado Marco Antonio Núñez sobre diversos temas. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con En Noticias.